Una semana después del caso de Roma, el doctor Mendoza seguía pensando en la historia de los 200 gladiadores cuando sonó su teléfono. Al otro lado de la línea había una voz familiar, el comisario Rodríguez. Doctor Mendoza, nos enfrentamos a un nuevo caso. Esta vez es muy diferente. ¿En qué sentido, comisario? Es industrial, la antigua fábrica textil de la ciudad, Hilaturas San Miguel. Lleva 30 años cerrada, pero por la noche se oyen ruidos muy extraños. El doctor Mendoza tomó nota. Los casos industriales solían implicar traumas colectivos. ¿Qué tipo de ruidos? Telares, ruidos de máquinas, como si la fábrica siguiera en funcionamiento. Y lo más extraño, ¿qué es lo extraño? Cada noche, a las 18 horas, suena la sirena que indica el final de la jornada, desde hace 30 años, sin falta. El doctor Mendoza llamó a María Santos. Aún no se había recuperado del cansancio del caso de Roma, pero les esperaba un nuevo misterio. María, tenemos un nuevo caso. Esta vez es una fábrica. ¿Qué tipo de fábrica? Textil. En los años 50 era una empresa muy grande. Luego, de repente, cerró. ¿Por qué cerró? Eso no se sabe. El comisario Rodríguez también lo encuentra sospechoso. María Santos preparó su maletín. El caso de Roma les había enseñado mucho. Cada caso esconde el trauma de una época diferente. ¿Qué época investigaremos esta vez? Entre 1950 y 1990, la era industrial de España. En aquella época los derechos de los trabajadores eran muy limitados, entonces probablemente se trate de un caso de explotación laboral. Probablemente. La fábrica Hilaturas San Miguel estaba en la zona industrial de la ciudad. Era un edificio imponente, altas chimeneas de ladrillo, amplios ventanales, típica arquitectura industrial de los años 50. El comisario Rodríguez los recibió en la puerta de la fábrica. Era un policía experimentado, de unos 50 años. Doctor Mendoza, esta fábrica era la mayor fuente de empleo de la región. Daba trabajo a 500 personas. ¿Por qué cerró en 1990? La razón oficial fue la crisis económica, pero cerró de una forma muy extraña, de un día para otro. Cuando entraron en la fábrica, el doctor Mendoza quedó impresionado. Era un espacio enorme. Cientos de telares, máquinas de hilar, zonas de empaquetado. Todo parecía haber sido abandonado hacía 30 años. ¿Por qué no se han retirado las máquinas?, preguntó María. Eso es lo extraño. En los cierres normales, las máquinas se venden, pero aquí todo se ha quedado tal y como estaba. El doctor Mendoza se acercó a un telar. Había tela a medio tejer. No se había tejido en 30 años. Es como si los trabajadores hubieran venido un día al trabajo y no hubieran vuelto nunca más. Exactamente. El último día trabajaron normalmente y al día siguiente cerraron. Cuando sacó el medidor de campos electromagnéticos, los valores eran altos. Había una fuerte acumulación de energía en la fábrica. Aquí trabajaron muchas personas, durante décadas. Hay una energía emocional muy fuerte. El comisario Rodríguez los llevó a la oficina de la fábrica. En las paredes había fotos antiguas, trabajadores en la década de 1950, máquinas y rollos de tela. Aquí están los años en que la fábrica estuvo en funcionamiento, 1952 a 1990. 38 años. ¿Y quién era el dueño? La familia Méndez, una familia muy rica, pero en 1990, de repente, vendieron todo y se mudaron a Suiza. María Santos examinó las fotografías. Estos trabajadores parecen muy jóvenes. ¿Sí? En aquella época incluso había niños trabajando, de 14 o 15 años.
¿Cómo eran los derechos de los trabajadores? El comisario Rodríguez frunció el ceño. Muy malos. 12 horas de trabajo al día, salarios bajos, sin medidas de seguridad. El doctor Mendoza notó algo extraño en una de las fotos. Los rostros de los trabajadores parecían muy cansados, casi tristes. ¿De qué año son estas fotos? De 1989, un año antes del cierre. Los trabajadores parecen muy infelices. Ese año hubo muchas huelgas. Los trabajadores exigían mejores condiciones. ¿Las huelgas dieron resultado? No. Y un año después, la fábrica cerró. Esta información hizo reflexionar al doctor Mendoza. El cierre un año después de los movimientos obreros. ¿Casualidad o intencionado? Comisario, ¿hay periódicos de esa época? Noticias de las huelgas, noticias del cierre. Sí, pero hay algo muy extraño. ¿Qué es lo extraño? Después de la noticia del cierre, no hay ninguna noticia sobre los trabajadores. Es como si hubieran desaparecido. María Santos sospechó. 500 trabajadores no pueden desaparecer. Deben de haber encontrado otros trabajos. Eso es lo que investigué. Solo puedo encontrar rastros de 50 de los 500 trabajadores. ¿Qué pasó con los demás? No lo sé. No hay registros. Por la tarde terminaron los preparativos. El doctor Mendoza colocó el equipo en la fábrica de la forma adecuada. Los medidores de campos electromagnéticos entre los telares, las grabadoras cerca de las máquinas y las cámaras de forma que pudieran ver la sala de la fábrica. ¿A qué horas suelen empezar los ruidos?, preguntó el doctor Mendoza. A las 18:00 suena la sirena. Luego, a las 18:30, comienzan los ruidos de las máquinas. ¿Hasta qué hora duran? Hasta las 6 de la mañana. Un turno completo. Un turno de 12 horas. ¿Era normal en aquella época? Sí, a veces incluso más largo. María Santos sentía la atmósfera de la fábrica. Hay mucha energía pesada aquí, mucho cansancio, mucho estrés acumulado. 30 años de sufrimiento de cientos de trabajadores. Aquí se ha acumulado mucho dolor. A las 17:45 comenzaron las primeras señales. Leves vibraciones, ruidos de máquinas a lo lejos. Los medidores de campos electromagnéticos comenzaron a subir lentamente. Está empezando, dijo el doctor Mendoza. A las 18:00 en punto, sonó la sirena de la fábrica. Era tan ruidosa que los tres se taparon los oídos. ¿Cómo lleva sonando esta sirena 30 años?, preguntó María. No lo sé. No hay electricidad, no hay máquinas, pero suena todas las noches. Después de la sirena, comenzaron a oírse ruidos en la fábrica. Pasos, conversaciones, ruidos de máquinas. Lo primero que vieron fueron siluetas de trabajadores, figuras trabajando en los telares. Luego se hicieron más nítidas. Trabajadores y trabajadoras, vestidos con ropa de los años 50. Overoles, pañuelos en la cabeza, zapatos resistentes. Dios mío, dijo el comisario Rodríguez, son trabajadores de verdad. Los trabajadores trabajaban como si fuera un turno real. Accionaban las máquinas, tiraban del hilo, tejían la tela, pero en sus rostros se reflejaba el cansancio, un cansancio profundo y crónico. Una trabajadora de mediana edad refunfuñó mientras trabajaba en su máquina. Otra vez, otra noche más, ¿cuándo terminará esto? El joven trabajador que estaba a su lado respondió: Nunca, Teresa, nunca terminará. Pero estamos muertos. ¿Por qué seguimos aquí?
porque no terminamos nuestro trabajo. El doctor Mendoza se acercó al oír la conversación. Disculpen, ¿puedo hablar con ustedes? Los trabajadores se detuvieron y lo miraron. Parecían sorprendidos. Teresa habló. ¿Quién eres tú? ¿Por qué no estás trabajando? Soy el doctor Carlos Mendoza. Vengo a ayudarlos. ¿Ayudar? No necesitamos ayuda. Necesitamos terminar nuestro turno. El joven trabajador, llamado Miguel, se acercó al doctor Mendoza. Doctor, llevo 30 años trabajando aquí. No puedo seguir. ¿Por qué no puede seguir? Porque el jefe nos ha dicho que tenemos que terminar la producción. Teresa añadió. El último día nos prometió que si terminábamos el pedido, tendríamos mejores condiciones. ¿Qué pasó el último día? Miguel se sonrojó. No lo sabemos. Estábamos trabajando y de repente todo se oscureció. ¿Murieron mientras trabajaban? Creo que sí, pero no entendemos por qué. El doctor Mendoza lo entendió. Esos trabajadores habían muerto mientras trabajaban el último día y llevaban 30 años repitiendo el mismo turno. ¿Cuántos eran? Éramos 500 en total, pero no sabemos dónde están los demás. María Santos se acercó. ¿Solo están ustedes aquí? Teresa miró a su alrededor. Vemos a 50 o 60 personas, pero deberían ser 500. ¿Dónde están los demás? No lo sabemos. Han desaparecido. Esta información era preocupante. Solo entre 50 y 60 de los 500 trabajadores estaban en la fábrica. ¿Dónde estaban los demás? El doctor Mendoza hizo una pregunta importante. ¿Recuerdan por qué cerraron la fábrica? Miguel y Teresa se miraron. No cerró, dijo Miguel. Nosotros seguimos trabajando. Pero la fábrica lleva cerrada 30 años. Imposible. Mira, estamos trabajando ahora. Los trabajadores no podían comprender la realidad. Para ellos, el tiempo se había detenido. Seguían en el último día de 1990. ¿Qué recuerdan del último día de trabajo? Teresa pensó. Estábamos muy cansados. Habíamos trabajado muchas horas extras. ¿Por qué horas extras? El patrón dijo que había un pedido urgente. Si lo terminábamos, nos daría mejores salarios y menos horas. Miguel añadió. Pero llevábamos meses con promesas. Nunca cumplía. ¿Hubo protestas? Sí. Queríamos formar un sindicato. Mejores condiciones, salarios justos. ¿Qué dijo el patrón? Miguel frunció el ceño. Dijo que si no estábamos contentos, podíamos irnos, que había muchos que querían trabajar. Teresa lloró. Pero necesitábamos el trabajo. Teníamos familias. El doctor Mendoza se entristeció al escuchar esta historia. La clásica explotación laboral, promesas vacías, amenazas, trabajadores desesperados. ¿Qué pasó exactamente ese último día? Miguel intentó recordar. Trabajamos desde las 6 de la mañana, sin descanso. El patrón decía que teníamos que terminar. ¿A qué hora murieron? No sabemos si morimos, solo todo se volvió negro y seguimos trabajando. Los trabajadores no eran conscientes de su muerte. Llevaban 30 años repitiendo el mismo turno, pero no entendían por qué. Doctor, dijo Teresa, ¿puede ayudarnos a terminar el turno? Estamos muy cansados. Al doctor Mendoza se le encogió el corazón. Estos trabajadores llevaban 30 años trabajando, pero nunca podían terminar el turno. A la mañana siguiente, el doctor Mendoza y María Santos revisaban los archivos periodísticos de 1989 y 1990 en los archivos municipales. Necesitaban conocer la historia de 500 trabajadores. Aquí está, dijo María, mostrando una página de periódico. 15 de octubre de 1989. Los trabajadores textiles
se declaran en huelga. El doctor Mendoza leyó la noticia. 500 trabajadores de la fábrica Hilatura San Miguel se han declarado en huelga para exigir mejores condiciones laborales. Los trabajadores se ven obligados a trabajar 12 horas al día y sus salarios se pagan con retraso. Busca la continuación. María hojeó otras páginas. 20 de octubre de 1989. La huelga se endurece. Los trabajadores exigen el derecho a formar un sindicato. ¿Qué dijo el patrón? Señor Eduardo Méndez, mis trabajadores son muy afortunados. Es difícil encontrar trabajo en esta ciudad. Si no están contentos, pueden irse. El doctor Mendoza encontró otros documentos. Aquí hay noticias más dramáticas. 5 de noviembre de 1989. Intervención policial. 20 trabajadores heridos. ¿Qué pasó? Trajeron trabajadores para romper la huelga. Los trabajadores originales protestaron. La policía utilizó gas pimienta. María encontró otra página del periódico. 15 de diciembre de 1989. La huelga ha terminado. Los trabajadores han vuelto al trabajo. Pero ha terminado de una forma muy extraña. ¿Cómo extraña? Los líderes de los trabajadores han desaparecido. Los demás trabajadores han vuelto al trabajo con miedo. El doctor Mendoza investigó más a fondo. María, mira esta noticia. 3 de enero de 1990. El líder sindical Miguel Santos desaparecido. Miguel Santos. ¿Es el Miguel que vimos en la fábrica? Es posible. Miguel Santos, líder sindical de los trabajadores textiles, desapareció la semana pasada. Su familia está preocupada. María continuó. 10 de enero de 1990. La líder sindical Teresa Rodríguez también ha desaparecido. Esto también me suena. Teresa. La Teresa con la que hablamos en la fábrica. Ambos eran líderes sindicales. Así que el patrón ha eliminado a los líderes sindicales. Al investigar más, salió a la luz una terrible realidad. María, mira esta noticia. 15 de marzo de 1990. Fuga de monóxido de carbono en Hilatura San Miguel. 18 trabajadores hospitalizados. ¿Una fuga de monóxido de carbono? Sí. El antiguo sistema de calefacción de la fábrica ha tenido una fuga de monóxido de carbono. 18 trabajadores han sido hospitalizados. ¿Hay más? El doctor Mendoza miró las páginas siguientes. 20 de marzo de 1990. 3 trabajadores fallecen por intoxicación con monóxido de carbono. ¿Solo 3 trabajadores? Esa es la cifra oficial. Pero mira esta noticia. 25 de marzo de 1990. Los trabajadores de la fábrica están preocupados. Se denuncian más muertes. María leyó. Las familias de los trabajadores afirman que las cifras oficiales no reflejan la realidad. Sostienen que cerca de 50 trabajadores fueron trasladados al hospital, pero no fueron registrados. Y la última noticia, el doctor Mendoza encontró la última noticia. 1 de abril de 1990, Hilatura San Miguel cierra definitivamente. La familia propietaria, Eduardo Méndez, ha anunciado su decisión de cerrar la fábrica. La producción se ha detenido por motivos de seguridad. ¿Y qué pasó con los trabajadores? No hay noticias. Es como si 500 trabajadores se hubieran esfumado. María revisó los archivos de nuevo. Carlos, nos enfrentamos a una realidad muy aterradora. ¿Qué? Esta fuga de monóxido de carbono no es un accidente. Puede ser intencionada. ¿Cómo intencionada? Los líderes sindicales desaparecieron. Luego se produjo una fuga de monóxido de carbono en la fábrica. Es una gran coincidencia. Esa tarde, el doctor Mendoza y María Santos encontraron la antigua casa de Eduardo Méndez.
Era una gran mansión, pero ahora estaba abandonada. Una anciana vecina, la señora Carmen, habló con ellos. ¡Ah! La familia Méndez. Eran malas personas, muy malas. ¿Por qué malas?, preguntó María. Trataban muy mal a los trabajadores. Eduardo Méndez era un hombre muy cruel. ¿Qué pasó en 1990? Ese año pasaron cosas muy malas. Los trabajadores se rebelaron y Eduardo se enfadó mucho. ¿Sabe algo de la desaparición de los líderes sindicales? La señora Carmen miró a su alrededor y luego susurró. Miguel y Teresa fueron puestos a trabajar. ¿Cómo los mataron? Los hombres de Eduardo los secuestraron, los amenazaron, les dijeron, dejen el sindicato o les haremos daño a sus familias. ¿Y luego qué pasó? Miguel y Teresa regresaron, pero estaban muy asustados. Les dijeron a los demás trabajadores, dejen la huelga. El doctor Mendoza lo entendió. El patrón ha utilizado tácticas de intimidación. Sí, ¿y luego? ¿Y luego qué? La señora Carmen lloró. Ese día horrible, 30 de marzo de 1990. ¿Qué pasó ese día? Eduardo reunió a todos los trabajadores en la fábrica. Dijo, un último gran pedido. Si terminan este pedido, los contrataré a todos con un salario mucho mejor. ¿Trabajaron los 500 trabajadores ese mismo día? Sí, todos el mismo día, en el mismo turno. Eduardo dijo, lo terminaremos de una sola vez. ¿Y ese día hubo una fuga de monóxido de carbono? No, dijo la señora Carmen. Esa es la versión oficial. La verdad es otra. ¿Cuál fue la verdad? Eduardo había sellado toda la fábrica. Había apagado el sistema de ventilación y cerrado las puertas de salida. María se sorprendió. ¿Por qué? Porque temía que los trabajadores volvieran a hacer huelga. Esta vez no se escaparán, terminarán el trabajo, les había dicho. Y luego, Eduardo no había liberado gas carbónico, había liberado gas harina a propósito. El doctor Mendoza se quedó helado. ¿Mató a 500 trabajadores a propósito? Sí, un asesinato en masa, pero la policía le dio dinero a Eduardo y lo encubrió. Esa noche encontraron a Teresa y Miguel en la fábrica. Teresa, Miguel, tenemos que hablar con ustedes de algo importante. Teresa levantó la cabeza de su mesa de trabajo. ¿Qué cosa, doctor? Hemos descubierto lo que son ustedes. Sabemos lo que pasó aquí el último día. Miguel se detuvo. ¿De qué habla? El 30 de marzo de 1990, Eduardo Méndez los mató. Los trabajadores se sorprendieron. ¿Qué? ¿Estamos muertos? Sí, los 500. Eduardo los envenenó con gas. Teresa comenzó a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué nos mató? Porque tenían miedo de que formaran un sindicato, porque querían mejores condiciones. Miguel se enfureció. Ese maldito nos prometió mejores salarios. Era mentira. El plan era matarlos desde el principio. Los demás trabajadores oyeron la conversación y se acercaron. Entre 50 y 60 trabajadores rodearon al doctor Mendoza. ¿Es verdad? ¿Estamos muertos?, preguntó un trabajador mayor. Sí, llevan 30 años muertos. Por eso no pueden terminar el turno. ¿Y los demás? ¿Dónde están los otros 400? El doctor Mendoza estaba triste. No lo sabemos, pero los buscaremos. Teresa preguntó, ¿y Eduardo? ¿Qué pasó con Eduardo? Se fue a Suiza. Vive rico con el dinero que ganó matándolos. Los trabajadores se enfadaron mucho. Se enteraron de que habían trabajado para el patrón durante 30 años, pero que el patrón los había matado. Miguel gritó, ¡venganza!
¡Queremos venganza! ¡Sí!, gritaron los demás trabajadores. ¡Justicia! El doctor Mendoza intentó calmar a los trabajadores. Entiendo su enojo, pero la venganza no los liberará. ¿Entonces qué?, preguntó Teresa. Justicia, justicia verdadera. ¿Cómo? Le diremos al mundo la verdad, que Eduardo Méndez es un asesino. Miguel se mostró escéptico. Pero está en Suiza. ¿Cómo lo castigaremos? Lo encontraremos y pagará por lo que ha hecho. ¿Y nuestras familias? María Santos intervino. Encontraremos a sus familias. Les diremos la verdad, que ustedes no los abandonaron. Teresa lloró. Mis hijos tenían 8 y 10 años. Ahora tienen 38 y 40. Los encontraremos, Teresa. Los trabajadores se calmaron un poco. No querían venganza, querían justicia. Pero doctor, dijo Miguel, ¿y las otras 400 personas? ¿Dónde están? Esa es una pregunta importante. ¿Por qué solo hay aquí entre 50 y 60 personas? Teresa lo pensó. Éramos los líderes del sindicato, los más activos. ¿Creen que Eduardo los castigó especialmente? Sí, nos dijo, si quieren trabajar tanto, trabajen para siempre. El doctor Mendoza lo entendió. Eduardo Méndez había castigado especialmente a los líderes sindicales. Trabajo eterno. ¿Dónde pueden estar las otras 400 personas?, pensó Miguel. Quizás ellos sean libres. Quizás solo nosotros estemos cautivos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los que luchamos. Eduardo nos odia más. Era lógico. El patrón solo había castigado a los líderes sindicales. Entonces, dijo el doctor Mendoza, debemos liberar a 50 personas y debemos hacer justicia para las 500. ¿Cómo? En primer lugar, encontraremos a Eduardo Méndez. En segundo lugar, le contaremos la verdad al mundo. En tercer lugar, honraremos su memoria. Los trabajadores lo miraron con esperanza. ¿Harán eso por nosotros? Sí, lo prometemos. Teresa sonrió, por primera vez en 30 años. Entonces, quizás podamos descansar. Sí, Teresa, pueden descansar. Miguel añadió, pero primero queremos que Eduardo pague por lo que ha hecho. Lo pagará, lo prometemos. ¿Cómo crees que se debería castigar a los patrones que matan a sus trabajadores? ¿Siguen ocurriendo este tipo de tragedias hoy en día? Comparte tu opinión en los comentarios. A la mañana siguiente, lo primero que hizo el doctor Mendoza fue poner en marcha el sistema judicial español. El asesinato masivo de 500 trabajadores debía convertirse en un caso internacional. Tengo que hablar con el fiscal González, le dijo a María. Han pasado 30 años. ¿Se puede abrir una causa? No hay prescripción para el asesinato, y la matanza de 500 personas es el mayor asesinato industrial de la historia de España. La fiscal Elena González no podía ocultar su sorpresa mientras examinaba el expediente. Doctor Mendoza, estas acusaciones son muy graves. Acusa a Eduardo Méndez de matar a 500 personas. Las declaraciones de los testigos, los archivos periodísticos, todo apunta a este asesinato. Pero hace 30 años, la policía investigó el caso. Se registró como un accidente por monóxido de carbono. María Santos intervino, porque Eduardo Méndez sobornó a la policía. La señora Carmen lo confirma. Tenemos que tomar declaración a la señora Carmen. Y tenemos que localizar a Eduardo Méndez en Suiza. He contactado con la Interpol, dijo el doctor Mendoza. Eduardo Méndez vive en Zúrich, tiene 83 años y sigue vivo. El fiscal firmó los documentos. Voy a emitir una orden de detención internacional.
Este caso podría ser la mayor masacre de trabajadores de la historia de España. Una semana después, la policía suiza detuvo a Eduardo Méndez en su lujosa villa de Zúrich. Tenía 83 años y era un anciano adinerado. El doctor Mendoza vio el momento del arresto por videoconferencia. Eduardo Méndez, está usted arrestado por el asesinato en masa de 500 trabajadores textiles en España en 1990. El anciano parecía sorprendido. ¿Qué? ¿500 trabajadores? Eso fue un accidente. Señor, tiene derecho a permanecer en silencio. Eduardo Méndez se enfureció al ver al doctor Mendoza en la pantalla. Tú eres quien está haciendo esto. El doctor Mendoza respondió con calma. Solo busco la verdad, señor Méndez. La verdad sobre lo que le hizo a 500 familias. Era un accidente, fuga de gas. No, Eduardo, fue asesinato. Y 30 años después, la verdad salió a la luz. El anciano se derrumbó. El peso del crimen que había ocultado durante 30 años se le echó encima. Tras la detención de Eduardo Méndez, se celebró una gran rueda de prensa en España. Las familias de los 500 trabajadores, los medios de comunicación, los funcionarios del gobierno, todos habían acudido para conocer la verdad. El doctor Mendoza tomó la palabra ante el micrófono. Hace 30 años, el 30 de marzo de 1990, se cometió un terrible asesinato en este país. 500 trabajadores inocentes fueron asesinados solo por querer trabajar en mejores condiciones. Se alzaron las voces en la sala, los llantos de las familias, las preguntas de los periodistas. Eduardo Méndez envenenó deliberadamente a estos trabajadores. Luego vivió 30 años de lujo en Suiza. María Santos mostró los expedientes. 500 familias no supieron durante 30 años qué había sido de sus seres queridos. Hoy se enteran de la verdad. Una mujer de unos 70 años se levantó en la sala. Mi esposo era Miguel Santos. ¿También murió? Sí, señora. Miguel Santos era líder sindical. Era un hombre muy valiente. La mujer lloró. Llevo 30 años esperándolo. No entendía por qué no volvía a casa. Otras familias también hablaron. Mi padre era Teresa Rodríguez. Mi hermano trabajaba en la fábrica. Mi madre fue a trabajar ese día y nunca volvió. Todas las historias eran iguales. 500 familias habían esperado a sus seres queridos durante 30 años. Esa noche, el doctor Mendoza llevó a las familias a la fábrica. Era el momento de que los 500 trabajadores se reunieran con sus familias. La primera en llegar fue Carmen, la esposa de Miguel Santos. Tenía 78 años y estaba en silla de ruedas. Miguel, ¿estás aquí? Miguel lloró al ver a su esposa. Carmen, mi amor, te he esperado 30 años. ¿Por qué no volviste a casa? Porque no pude. Eduardo nos mató, Carmen. A todos nosotros. Carmen se sorprendió. ¿Te mató? ¿Por qué? Porque queríamos un sindicato. Porque queríamos justicia. También llegó el hijo de Teresa Rodríguez. Tenía 40 años y venía con sus propios hijos. Mamá, ¿eres tú? Teresa se derrumbó al ver a su hijo. Juan, mi niño, qué grande estás. Mamá, te buscamos durante 30 años. La policía dijo que te habías ido. No me fui, hijo. Me mataron, pero siempre pensé en ti. Juan lloraba. Estos son tus nietos, mamá. Ana tiene 15 años. Carlos tiene 12. Teresa lloró aún más al ver a sus nietos.
Mis nietos, no pude verlos crecer. Más de 300 familias acudieron a la fábrica. Cada uno se despedía del ser querido que había esperado durante 30 años. 2 semanas después, comenzó el juicio contra Eduardo Méndez en Suiza. 300 familias seguían el juicio desde España a través de una conexión de video. El juez leyó los cargos. Eduardo Méndez se le acusa del asesinato premeditado de 500 trabajadores textiles el 30 de marzo de 1990. ¿Cómo se declara? El abogado de Eduardo Méndez: mi cliente se declara inocente. Se trató de un accidente laboral. Pero las pruebas eran muy sólidas. El testimonio de la señora Carmen, la desaparición de los líderes sindicales, los cambios deliberados en la fábrica, la muerte de 500 personas el mismo día. El doctor Mendoza testificó: Eduardo Méndez mató a estos trabajadores para impedir que formaran un sindicato. Se trata de un asesinato masivo, premeditado y a sangre fría. Eduardo Méndez habló por última vez. Yo solo quería proteger mi fábrica. ¿La vida de 500 personas? El anciano se derrumbó. Lo siento mucho. El juez dictó sentencia. Eduardo Méndez, 500 cargos de asesinato, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tras la condena de Eduardo Méndez, se celebró una gran ceremonia conmemorativa en la fábrica. Los nombres de los 500 trabajadores estaban grabados en mármol negro. Monumento a los trabajadores mártires. 30 de marzo de 1990. 500 héroes que lucharon por la justicia. Miguel Santos, Teresa Rodríguez y todos sus compañeros. Nunca los olvidaremos. Durante la ceremonia, los espíritus de 50 trabajadores se aparecieron por última vez. Miguel Santos se acercó al doctor Mendoza. Doctor, gracias. Nos diste lo que queríamos. ¿Qué era? Justicia. Y que nuestras familias supieran la verdad. Teresa añadió: ahora podemos descansar. Nuestro trabajo terminó. ¿Su trabajo? Luchar por la justicia. Luchamos durante 30 años. Ahora ganamos. Los demás trabajadores también se acercaron. Nuestras familias saben que no los abandonamos. Eduardo pagó por lo que hizo. La verdad salió a la luz. Podemos ir en paz. El doctor Mendoza lloró. Ustedes fueron héroes. Lucharon por los derechos de todos los trabajadores. Miguel sonrió. Y tú nos ayudaste a ganar la última batalla. Los 50 trabajadores se abrazaron por última vez. Luego, envueltos en una luz dorada, comenzaron a desaparecer. Hasta la vista, doctor. Hasta la vista, compañeros. La fábrica quedó en silencio, pero esta vez era un silencio tranquilo. Un mes después, la antigua fábrica textil se convirtió en museo y monumento. Cada día, las familias dejaban flores. El doctor Mendoza y María Santos miraban el monumento por última vez. Este caso fue muy diferente, dijo María. ¿Por qué? Porque no solo fue paranormal, sino también una lucha por la justicia social. 500 trabajadores esperaron 30 años por justicia. Al final, obtuvieron lo que se merecían. Eduardo Méndez pasará el resto de su vida en la cárcel. Tiene 83 años. Es muy tarde, pero así es la justicia. El doctor Mendoza leyó los 500 nombres del monumento. Cada uno de ellos era la vida de una persona real.
Este caso me enseñó que la lucha por los derechos de los trabajadores nunca termina. Continúa en todas las épocas y en todos los lugares. Y a veces continúa incluso después de la muerte. Sí, estos trabajadores no abandonaron la lucha ni siquiera después de morir. En ese momento sonó el teléfono del doctor Mendoza. Un nuevo caso. Doctor Mendoza, soy Isabela Torres, directora del museo. Nos hemos encontrado con una situación muy extraña. ¿Qué situación? Por la noche se oyen ruidos procedentes del sarcófago egipcio del museo de la ciudad. Conversaciones en egipcio antiguo. El doctor Mendoza miró a María, exclamando: un nuevo caso. ¿Qué tipo de sonidos? Oraciones en egipcio, llantos. Y lo más extraño es que el sarcófago se abre todas las noches. No hay ninguna momia dentro, pero ¿qué hay dentro? Nada. Está completamente vacío. Pero los sonidos continúan. María preguntó con curiosidad: ¿un caso egipcio? ¿Será muy exótico? Sí, los casos del antiguo Egipto suelen ser muy complejos. Faraones, momias, maldiciones antiguas. ¿Con qué tragedia nos encontraremos esta vez? No lo sé, pero en los casos de Egipto suelen haber intrigas reales, traición y venganza. Echaron un último vistazo al monumento de la fábrica y se marcharon. Los 500 trabajadores descansaban ahora en paz y sus historias vivirían para siempre. A lo lejos se veía el edificio del museo. Una nueva aventura, un nuevo caso de injusticia. «Carlos», dijo María, «nuestro trabajo nunca terminará, ¿verdad?» No, porque la injusticia nunca termina, pero nosotros tampoco dejaremos de luchar. Igual que estos trabajadores, igual que ellos. Mientras atravesaban las luces de la ciudad, el doctor Mendoza pensaba: cada caso me enseña algo. Lo que he aprendido esta vez es que la lucha por los derechos de los trabajadores es una lucha sagrada y continúa incluso después de la muerte. Ahora echémosle un vistazo al antiguo Egipto. ¿Qué historia nos contará? A medida que se acercaban al museo, se oían ruidos extraños a lo lejos, sonidos en egipcio antiguo. «Comienza una nueva aventura», dijo María, «como siempre». La lucha de 30 años de los trabajadores textiles por justicia ha terminado con una victoria. Eduardo Méndez está en la cárcel. 500 trabajadores han encontrado la paz y las familias han descubierto la verdad. ¿Qué antiguo misterio saldrá a la luz en el nuevo caso de Egipto? ¿Cómo lidiará el doctor Mendoza con las maldiciones de los faraones? No se pierdan la nueva aventura. ¿Qué les parece este caso de justicia laboral? ¿Qué opinan sobre la lucha por los derechos de los trabajadores? ¿Sigue existiendo este tipo de explotación hoy en día? Compartan sus opiniones en los comentarios.